El ladrón habría gritado, si aún pudiera. La enorme estaca que atravesaba todo su cuerpo se lo impedía. Su grotesca tortura estaba pensada para ser lo más dolorosa posible y servir como advertencia. No robes. Lección aprendida de la forma más atroz. Y esa es solo una de las macabras penas que veremos en el episodio de hoy de The Infographics Show. Los métodos de tortura más brutales del antiguo Egipto. Número 9. Empalamiento. Los egipcios no eran tímidos con los castigos. Llevaron lo macabro a un nivel totalmente nuevo. El empalamiento no era solo una amenaza. Era su método habitual. Y es tan horrible como suena. El condenado se encontraba cara a cara con una estaca afilada, a veces engrasada si tenía suerte. Había dos formas de ser empalado. Verticalmente, elevado sobre la estaca para un lento descenso gobernado por la gravedad. O horizontalmente, estirado como si fuera parte de un siniestro banquete medieval. Esto también era un espectáculo público. Las víctimas se convertían en pollos asados para la multitud, con su sufrimiento inmortalizado en jeroglíficos. Nada dice para siempre. Como ser un asado lento tallado en piedra. Y si crees que eso es impactante, los faraones tenían formas aún más creativas de repartir dolor. Número 8. Destierro. En el antiguo Egipto había ciertos castigos que estaban en otra liga. Los ladrones no solo eran castigados, eran desterrados a una existencia pesadillesca, conocida como rinocolura. La vida en esta ciudad-prisión era brutal. El agua potable era escasa, normalmente encontrada en el fondo de pozos contaminados. Los condenados eran abandonados a su suerte, obligados a construir una nueva vida, o a volver a sus viejos hábitos. Algunos sobrevivían pescando. Otros preferían atormentar a los demás prisioneros. Pero los egipcios sabían muy bien lo que hacían. ¿Para qué castigar a los criminales? ¿Cuándo puedes dejar que se destruyan entre ellos? Los ladrones enviados a Rinocolura tenían prohibido regresar jamás a la sociedad egipcia. ¿Y qué les impedía escalar los muros y volver a casa? Bueno, los egipcios ya lo habían previsto. Antes de ser enviados, los prisioneros recibían un retoque. ¿Has oído la frase? ¿Cortarse la nariz para fastidiarse a uno mismo? Egipto lo tomaba demasiado en serio. Antes del destierro, a los criminales se les cortaba la nariz. Así, si escapaban, la falta de nariz los delataba instantáneamente como delincuentes. Era un recordatorio permanente de sus crímenes. Eliminar los sentidos vitales era una tortura repetida en Egipto. Se cortaban narices y orejas. También a los adúlteros. No solo para limitar su capacidad de oler o escuchar, sino para asegurarse de que nadie los encontrara atractivos tras un castigo tan grotesco. Y no eran las únicas partes del cuerpo que los criminales podían perder. Número 7. Amputación de manos. Las icónicas pirámides son símbolos de Egipto. Pero no eran solo monumentos. Eran portales sagrados al más allá. En su interior se dejaban alimentos y objetos para ayudar al difunto en su viaje por el inframundo. Cuanto más rico y poderoso era alguien, más lujosos eran los tesoros enterrados con él. Esto hacía irresistibles a los saqueadores de tumbas. Y con tales riquezas escondidas, los ladrones eran atraídos por promesas de fortuna. El castigo por profanar tumbas era grave. Y normalmente lo decidía el faraón. Uno de esos castigos fue implementado específicamente para los saqueadores: la amputación de manos. Se pensaba que esto disuadiría eficazmente
A cualquiera de robar en una tumba, pues sabían que vivirían el resto de su vida sin sus manos ladronas si eran atrapados. Algunos también perdían otra parte importante del cuerpo, sin la cual es muy difícil vivir. No, no esa. Hablamos de la cabeza. Muchos eran decapitados por sus crímenes. Vamos, gente, sacad la mente de la alcantarilla. Estamos en Egipto, no en la antigua Roma. Tal vez sea hora de refrescarnos un poco. Número 6. Ahogamiento. El ahogamiento no era solo una forma cruel de morir. Era un castigo con un toque de justicia poética. Claro, no tenía la artesanía de cortar miembros, pero para criminales graves o reincidentes, era eficaz, brutal y cargado de simbolismo. Los condenados eran atados de pies y manos, metidos en un cesto cerrado y arrojados al Nilo u otra tumba acuática. Mientras el agua se filtraba, enfrentaban la oscuridad sofocante. Con cada jadeo desesperado, se alejaban más del aire, la esperanza y cualquier posibilidad de sobrevivir. Pero este castigo no era solo práctico. Tenía un gran peso simbólico. Para los egipcios, el agua no era solo vida. Era fuerza de juicio. Ahogarse significaba quedar fuera de la sociedad. Y también del más allá. Para esas almas perdidas, el Nilo se convertía en una prisión acuática que los tragaba sin redención. No era solo una ejecución. Era un viaje de ida a la nada. Otra forma diferente de castigo, pero no menos tortuosa. Era el trabajo forzado. Número 5. Esclavitud. La esclavitud estaba muy extendida en el antiguo Egipto. Los culpables eran condenados a una vida de duro trabajo y servidumbre. Algunos trabajaban en proyectos de construcción. Otros eran enviados a las minas de oro del desierto oriental. Como mencionamos antes, el encarcelamiento no era realmente el estilo egipcio. El destierro a lugares como Rinocolura o tan lejos como Nubia era una amenaza. Pero la esclavitud era mucho más común. Y, por supuesto, venía acompañada de su propia dosis de tortura. Un gran número de esclavos egipcios sufría múltiples fracturas óseas, resultado de brutales palizas, con la falta de medicina o tratamiento para recomponer los huesos. El dolor soportado por los esclavos era en sí mismo una forma de tortura insoportable. No era la única ocasión en que los azotes se usaban como castigo y tortura en el Egipto faraónico. Número 4. Golpiza de 100 azotes. Los arqueólogos que excavaban en el polvoriento cementerio de plebeyos en Amarná se toparon con 5 esqueletos desafortunados que contaban una historia brutal. Estos hombres no solo fueron azotados, fueron destrozados, cubiertos de latigazos y hasta con unas cuantas puñaladas en la espalda como extra. ¿Y todo por qué? Por robar pieles de animales. Así es, ni siquiera oro o joyas, solo retazos de cuero. Un relieve cercano lo dejaba claro, explicando que ese era el castigo oficial. Por el robo de pieles, un crimen aparentemente castigado con un exceso brutal. ¿Por qué 100 golpes? Porque era un número satisfactorio. Y después de tanta paliza, incluso los verdugos necesitaban un descanso. El ladrón arrepentido era acorralado por un grupo de guardias que dejaban claro que aquello no era una fiesta de abrazos. Entraban con látigos, palos y segaramente unos cuantos codazos por si acaso. El ladrón quedaba magullado, sangrando y con suficientes agujeros como para dar celos a una momia. Al final, el afortunado infractor repensaba sus decisiones de vida, sintiéndose como si hubiera pasado por la peor clase de CrossFit de la historia. Amarná tampoco era un lugar turístico.
En su apogeo, era el taller de trabajo del faraón Akenatón. Una ciudad impulsada por trabajos forzados y extenuantes para levantar templos y palacios. Así que se cree que estos hombres eran esclavos, construyendo monumentos de día y siendo azotados hasta perder el sentido de noche. No era precisamente un empleo con beneficios. Pero Egipto no hacía nada a medias. Ahora, es hora de subir la temperatura, literalmente. Número 3. Quema. Otra forma brutal de castigo que les gustaba aplicar a los antiguos egipcios era la quema. Este método de tortura agonizante y atroz era usado a menudo contra cualquier acusado de adulterio. No era solo un castigo. Era una ardiente declaración de indignación moral. Después del saqueo de tumbas, ser infiel a tu cónyuge era considerado uno de los peores crímenes que se podían cometer. Se veía como un rechazo de los códigos morales egipcios y una bofetada a toda la sociedad. Así que el adúltero era arrojado a una pira y convertido en una vela humana. Y no solo los amantes infieles terminaban como barbacoa egipcia. Cualquiera que se atreviera a desafiar al faraón, rebeldes, traidores y disidentes, enfrentaba el mismo destino. Las víctimas eran reunidas y convertidas en antorchas humanas. Sus cuerpos ardiendo servían como dura advertencia para cualquiera que pensara en rebelarse. Nada decía no te metas con el trono. Como una hoguera hecha de traidores. Cuando el reinado de Ramsés III terminó brutalmente, gracias a la conspiración del harén, algunos de los conspiradores fueron castigados. En un ardiente espectáculo de venganza, los no nobles implicados fueron arrojados a la pira. Un acto final de humillación. En la creencia egipcia, este final de fuego era un billete directo al olvido, negándoles la entrada al más allá. Sin un cuerpo físico, no podían entrar en la tierra de los dioses. Ese era un destino que las víctimas de nuestro próximo castigo tenían tiempo de sobra para imaginar. Número 2. Enterrados vivos. Ya hemos dejado claro que el sistema de justicia egipcio no se andaba con juegos. Pero el entierro en vida llevaba el castigo a un nivel completamente nuevo. Los arqueólogos han descubierto tumbas diseñadas específicamente para entierros en vida. Eran pequeñas cámaras mortuorias, donde los criminales pasaban el resto de su vida aislados del mundo. Y, lo más importante, sin ninguna esperanza de escape. Era un método brutal y eficiente de castigo. Todo lo que necesitaban eran unas piedras, una tumba vacía y un culpable. El tiempo se encargaba del resto. Solo imagina el aire haciéndose cada vez más escaso. Mientras el silencio te rodea. Cada respiración es un recordatorio de que estás atrapado. Como una mala cita de la que no puedes escapar. Los egipcios se tomaban el descanso eterno en serio. Con la particularidad de que aún estarías muy despierto cuando la tumba quedara sellada. Un recordatorio aterrador para todos. Desobedeces al faraón y te dará una habitación sin vistas. Y en lo que podría ser el castigo más brutal y horrífico que encontramos. Los egipcios tenían aún una última sorpresa. Para los reincidentes más temerarios. Número 1. Cocodrilos. Como mencionamos antes, los egipcios daban enorme importancia al más allá. Los crímenes no solo se juzgaban en el mundo terrenal, sino también frente a las balanzas de Anubis tras la muerte. El Aibi, o corazón, contenía cada buena y mala acción. Y se pesaba contra una pluma de Maat, la diosa de la verdad. Un corazón pesado significaba solo una cosa. Un encuentro con las fauces de Amit. El aterrador demonio devorador de almas. Con cabeza de cocodrilo. Pero Amit no era el único cocodrilo
al que los criminales debían temer. Para los reincidentes más osados, el sistema de justicia egipcio tenía un castigo tan atroz que hacía que enfrentarse a Amit pareciera un paseo junto al Nilo. Los que robaban por primera vez pagaban una multa y devolvían lo robado. Después, juraban no volver a robar jamás. Y si se atrevían a romper ese juramento, eran arrojados a los cocodrilos y devorados vivos, como una de las máquinas de matar más letales de la naturaleza. En cuanto las fauces del cocodrilo se cerraban sobre la víctima, el criminal no tenía tiempo ni de arrepentirse. El cocodrilo los arrastraba a la gira de la muerte, girando violentamente en círculos de 360 grados, provocando un trauma masivo y una muerte dolorosa e inevitable. De todos los métodos brutales de esta lista, ¿cuál te parece el más duro? ¿Existe una forma aún más oscura de morir? Deja tus ideas abajo y veamos quién puede añadir la propuesta más intensa. Ahora ve a mirar la tortura de la habitación blanca. Los peores castigos en la historia de la humanidad. O haz clic en este otro video.